Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos en una semana más, un programa buenísimo, un programa que tiene mucho para informar, mucha información para papás, mamás, cuidadores, etcétera. Y estamos en esta serie sobre violencia intrafamiliar. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo afecta a un niño vivir dentro de un ambiente violento. Y pues no se me ocurrió a nadie mejor para este tema que a Juan Porto. Juan ya ha estado con nosotros, me han traído muy buenos comentarios los programas en los que él nos ha hecho el favor de darnos información. Así que pues aquí está nuevamente. Juan, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Bienvenido nuevamente y muchas gracias por aceptar. Yo sé que tienes una agenda apretada, pero muchas gracias por aceptar estar aquí y con este tema tan importante. Pues es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación. Déjenme decirles para quienes no saben y no conocen mucho, Juan es director de sitio de Back to Back en el sitio de Monterrey, ¿correcto? Correcto, sí. Pero ¿qué lo hace qué le da la autoridad para compartirnos sobre estos temas de crianza? Bueno, nada más y nada menos que él es papá de 3 hijas hermosas, que obviamente algo está haciendo bien en su crianza porque le ha salido muy bien la cosa. Pero además, junto con su esposa, fueron papás de acogimiento de ¿cuántos niños o jóvenes? 23. 23, 23. nada más. Entonces, es súper conocedor en todo lo que es crianza, en todo lo que es trauma y obviamente conoce mucho de violencia. Desgraciadamente vivimos en un mundo que la violencia es muy normal, ¿no, Juan? Así es. Yo creo que tan normal que ya ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos siendo expuestos a la violencia. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Cómo estamos ahorita en nuestra sociedad? ¿Cómo hemos normalizado la violencia? Y más dentro de casas. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es violencia intrafamiliar que hasta hoy ha sido culturalmente aceptada o normalizada? Eh, Exactamente, yo creo que no solo hasta ahora, yo creo que desde tiempos antiguos la violencia es normalizada. Si lo vemos incluso en nuestra propia sociedad, desde antes de que llegaran los españoles, éramos pueblos violentos, ¿no? Había mucha violencia y de alguna forma tiene un impacto también en cómo se transmite la cultura, cómo incluso rasgos culturales pueden transmitirse por siglos. Y aquí lo vemos en nuestra cultura, ¿no? Hay una violencia que está normalizada. Desde lo que vemos afuera, en general en el macro, donde vemos que hay asesinatos, personas que mueren violentamente, y como que ya se nos hace común, es tan común que se nos hace normal o la normalizamos, pero también dentro de casa hay violencia que nunca la hemos cuestionado y se vive, ¿verdad? La forma, el tono, el volumen, la forma en que a veces hablamos, nos expresamos, y ya no estoy hablando yo de la violencia física, sino de la violencia incluso verbal, psicológica, simplemente hasta una mirada puede violentar, ¿no? Entonces, no sé si es fácil definir la violencia intrafamiliar, pero yo creo que es todo aquello que de alguna forma perturba o altera o afecta las relaciones saludables entre las personas, ¿no? Porque muchas cosas van a perturbar nuestra paz, desde que se voltea un vaso y se rompe algo, algo se cae, altera la paz, pero ¿cómo reaccionamos, cómo respondemos a esos sucesos? Yo creo que es cuando algo ya está rompiendo dentro de las relaciones familiares, está afectando de forma negativa nuestras relaciones. Y cuando se va dando esta dinámica y sin darse cuenta y así crecemos, ¿no? Y entonces repetimos. Decía el otro día precisamente que estábamos hablando de este tema con unos amigos y decía uno de ellos,
A mí me golpearon, y digo, lo hemos escuchado muchas veces, a mí sí me daban mis buenos cintarazos y no estoy traumado y salí bien. Y le agradezco a mi mamá, a mis papás por haberme corregido. Entonces, eso es violencia normalizada, ¿no? Así es, digo, yo creo que cada quien puede escoger, decidir las estrategias, pero un día en una conferencia le pregunté a todas las personas que estaban, había muchas, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes experimentaron abuso físico en su infancia? Y pues algunas personas levantaron la mano y luego les pregunté, ¿a cuántos de ustedes les pegaron cuando eran niños? Pues el 90% de las personas levantaron la mano. Entonces les dije, ok, si alguna vez te pegaron cuando eras niño, experimentaste abuso, fuiste víctima de abuso, aunque sea una vez, ¿no? Lo reconozcas o no, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, esas son cosas que se normalizan, ¿no? La violencia de ese tipo, y a veces, o incluso algunas más nocivas, como la violencia verbal, ¿no? La forma de agredirlo, de agredir a las personas. Incluso hay violencia que no nos damos cuenta, pero que va enfocada directamente a impactar nuestro ser, no lo que hago, sino lo que soy. Y esa es la más terrible de todas, ¿no? La que me deja marcado, la que me marca para el resto de mi vida y termina afectando la percepción que incluso tengo de mí mismo, ¿no? Claro, y bueno, ahora vamos a entrar de lleno. ¿Cómo afecta a un niño vivir en un ambiente violento? Porque vamos a suponer que un niño no está siendo violentado él mismo. Y creemos que, bueno, al niño no está recibiendo abuso, pero el entorno en el que vive es violento. Probablemente los adultos con los que vive, a lo mejor la pareja, papá y mamá, hay violencia, a lo mejor el lugar en donde vive, la colonia, el vecindario donde vive es un lugar violento. ¿Cómo puede afectar a un niño aún si él no está siendo el objeto de violencia? Ok, primero me voy a ir desde el principio, porque creo que, ¿cómo aprendemos la violencia? La violencia se aprende por imitación. Es decir, nadie nace violento, ¿sí? Incluso aunque digan que hay en los genes esas cosas de violencia Los temperamentos. y todo lo que quieras, pero una persona aprende la violencia por imitación. Entonces, hay algo que me gusta mucho decir. Nosotros tenemos como dos cerebros, uno consciente y el otro inconsciente. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro, o uno de nuestros cerebros, lo digo en broma, no es cierto, pero uno de nuestros cerebros no distingue la fantasía de la realidad. Entonces, lo que yo veo, mi cerebro no distingue si es cierto o no es cierto. Por ejemplo, si tú ves una película de miedo, te da miedo. O si ves una película emotiva, lloras. ¿Por qué lloras o te da miedo si lo que estás viendo no es cierto, no existe? Es una y fantasía, sabes que no existe. Es una imagen lo que estás viendo, sin embargo lo siento, ¿verdad? Y lo experimento. Bueno, la violencia no necesito vivirla para experimentarla, y los niños lo experimentan principalmente ya sea viendo una escena violenta que pasa en la vida real o viendo una escena que no existe, que está en la televisión. Desde ahí comienza el proceso de aprender violencia, desde la televisión. Wow. Así que cualquiera que ustedes digan, mi hijo nunca ha experimentado violencia, ha visto actos violentos, ha visto asesinatos, ha visto golpes, ha visto algo en la televisión, la ha experimentado. Ha jugado un videojuego donde él es el violento. Sí, o sea, es esa cosa de normalizar la violencia. Digo, tampoco le voy a tapar los ojos y lo voy a aislar del mundo, pero si no trato de ser selectivo, pues desde ahí empieza el problema, ¿no? Ahora, creo que el problema es mucho más grave que solo lo que ven en la tele, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo te diría, no basta que, no es cierto, o sea, a lo mejor incluso puede ser más impactante ver una escena violenta que sufrirla. ¿Cómo? Como mi cerebro registra lo que sucede, yo puedo experimentar trauma viendo cómo alguien es abusado físicamente, sexualmente, puedo ver cómo mi papá maltrata a mi mamá, y entonces yo vivir en carne propia la violencia sin que la violencia venga directamente a mí, ¿no? Un niño que ve a un padre golpeando a un papá, a una mamá, o ya también las mamás a veces también golpean. Nada más cuando se lo merecen. Gritos. Es más, incluso, déjame decirte una de las formas más comunes de violencia normalizada, el sarcasmo. Porque el sarcasmo en realidad es, como no puedo cambiarte, me burlo de ti. Y entonces el sarcasmo es una forma de violencia. Muy normalizada.
Así es. Aplaudida además, es como necesitas ser inteligente para aplicarlo. Sí, y incluso yo creo que la parte más trascendente es cómo impacta tu sistema de creencias, porque al final de cuentas el impacto está en lo que creo de mí, de las personas y del mundo que me rodea, ¿no? El sistema de creencias me refiero a eso, y creo que una parte clave es qué percepción tengo de mí, una forma de violencia que muchos experimentamos y no tenía malas intenciones, pero se normalizó a tal grado que sucede es los adjetivos calificativos que usan para decirte o pedirte que hagas cosas, como por ejemplo una mamá que le dice a su hijo, no seas flojo, levántate. Eso es violencia, porque lo está definiendo, no seas, está hablando del ser, tú eres flojo. Déjame decirte, no sé si te lo cuento ahorita o va a haber un corte o algo, pero hay una diferencia entre el ser y el hacer, y cuando tú te enfocas en lo que la persona es, vas directamente a su ser y lo que le estás causando es vergüenza, y esa es una de las peores formas de violencia que puede experimentar una persona. Sí, ¿por qué no empezamos con esto? El siguiente segmento, ahorita vamos a una pausa y regresamos y empezamos con esto y con algunas estadísticas que leí para que me digas tu opinión. Seguimos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando de cómo afecta a un niño vivir en un ambiente violento. Juan Porto nos está hablando desde su mucha experiencia cómo los niños pueden ser afectados. Y realmente por lo que estabas diciendo ahorita pueden ser afectados en todas las áreas, no nada más en una, ¿no? Así es. Bueno. Y yo creo que la parte que más afecta a un niño en la violencia es en la percepción que tiene de sí mismo. Exacto. Es decir, y del mundo que me rodea. Desarrollo un sistema de creencias en donde aprendo que solamente a través de la violencia puedo obtener cosas, conseguir aceptación, ser escuchado, respeto. Al final tiene que ver con lo que soy, ¿no? Entonces, creo que algo que lo que tenemos que poner los papás atención es en cómo estamos violentando a nuestros hijos. A mí hay algo que me gusta mucho, que aprendí, que no debemos provocar a nuestros hijos, no debemos hacerlos enojar, y muchas veces los sacamos de sus casillas, y creo que esa idea es básica porque estamos en ese proceso formativo, y cuando yo los desespero, no los entiendo, no los escucho, de alguna forma los estoy violentando. ¿Por qué una persona experimenta abuso, violencia? Porque en realidad el mensaje que está detrás de eso es, no me gusta cómo eres y por eso te maltrato. No me gusta cómo eres, por eso te maltrato. En realidad ese es el mensaje que está detrás de la violencia. La negligencia es peor porque esa es, ni siquiera existes, no me importas. Pero estamos hablando ahorita de la violencia, y es, entonces, muchas veces violentamos las relaciones o violentamos a nuestros hijos a través del maltrato físico, los golpes, pero también a través de las palabras, de lo que les decimos, ¿no? Y hace rato te decía que tenemos, yo les diría, si eres papá, nunca, jamás avergüences a tus hijos. Ni nunca delante de la gente, ni a solas. Porque ni muchas veces dicen, no lo hagas delante de la gente. No, ni a solas. Ni a solas, pero ahí te va la idea, la vergüenza. ¿Cómo comienza la vergüenza? Es algo con lo que lidiamos desde que nos levantamos. Te levantas, te sientas en la cama, volteas y ves el estómago y dices, no me gusta lo que veo. Y desde ahí comenzamos a experimentar vergüenza, ¿verdad? Todo el día estamos lidiando con ella. La vergüenza está enfocada en lo que soy. Cuando yo siento vergüenza es porque estoy viendo lo que soy. Hay una diferencia entre vergüenza y culpa. La culpa está enfocada en lo que hago y la vergüenza en lo que soy. Nunca, jamás avergüences a tus hijos. Es decir, no te enfoques en lo que son, sino en lo que haces. Si vas a corregir a tus hijos, enfócate en lo que hacen, no en lo que son. Por ejemplo, era lo que te decía, danos un ejemplo práctico. Si tu hijo no se levanta en la mañana, no se quiere levantar porque hay que ir a la escuela o algo así, nunca le digas flojo. No utilices un adjetivo calificativo, porque el flojo está enfocado en lo que él es. Él no es flojo, él no se quiere levantar, tiene mucho sueño. Entonces, lo que tienes que decir es,
levántate, es tarde, nos tenemos que ir, es hora de irnos, cualquier cosa, es hora de levantarnos, pero nunca, no seas flojo, levántate, o eres un flojo, otras palabras, ¿verdad? Que usamos. No le digas eso, no le digas cochino porque no limpia o no limpia su cuarto, o no le digas irresponsable. Todos esos adjetivos negativos que utilizamos que van enfocados al ser. Cuando tú dices eso, le haces sentir vergüenza y la vergüenza lo va a llevar a estar atorado, no va a avanzar, porque termina creyendo yo soy así. Claro. Y no es no corregirlos, pero no es lo mismo decirle o confrontarlo porque, oye, dijiste una mentira o esto que dijiste es mentira, a decirle eres un mentiroso. Así es. Entonces, para mí esas son las primeras formas de violencia más normalizadas que tenemos. Estoy violentando su ser, lo estoy agrediendo, lo estoy marcando con un fierro para el resto de su vida. Eres un mentiroso, eres un inútil. Entonces, tener mucho cuidado, jamás les hagas sentir vergüenza, enfócate en lo que hizo. En nuestra casa no decimos mentiras, no está bien decir mentiras, pero no eres un mentiroso. Y fíjate que justo hace un tiempo hice una publicación donde decía, cuando tú agredes a tu hijo, no te deja de amar a ti, se deja de amar a él mismo. Uh-huh. ¿No? Claro, y eso es un peligro. Claro, porque la agresión la violencia es, algo está mal en ti y por eso te maltrato. Entonces el niño pues hay algo mal en mí, ¿verdad? Yo soy el que tiene que cambiar. Cuando mi papá me pega pues, ¿qué hice mal? Pero ojalá y se quedara ahí en qué hice mal, hay algo mal en mí. Me lo merezco. Yo estoy mal. Y desde ahí empezamos a sembrar ideas que terminan violentando a la persona porque lo llevamos a creer algo que no es. Fíjate que quisiera retomar algo que comentaste brevemente, que es la negligencia, pero a veces estamos violentando a nuestros hijos cuando te portaste mal, entonces te ignoro. Voy a dejar de hablarte por unos días o por unas horas, voy a hacer como que no existes. Eso es violencia también, ¿no? Uh-huh. Definitivamente, sí, es violencia. Uh-huh. Y es violencia porque, como te digo, está afectando las relaciones. Ignorar a nuestros hijos es mandar un mensaje de no me importas. ¿Qué es a lo que más miedo le tenemos todos los seres humanos? Todos los seres humanos le tenemos miedo a quedarnos solos. Es decir, quedarnos solos se expresa en tengo miedo a que se burlen de mí, a ser rechazado, a no ser amado. Hay muchas formas en que vemos la expresión, pero se resume en una sola cosa. Tenemos miedo a ser abandonados, ¿sí? A quedarnos solos. Entonces, cuando yo ignoro a mi hijo, cuando le hago la ley del hielo, cuando lo mando a un cuarto, estás tiempo fuera, vete a tu cuarto encerrado y lo aíslo, lo separo, en realidad estoy llevándolo a sentir ese miedo de ser rechazado, de estar solo, y estás violentándolo. Uh-huh. Y eso lo va a llevar a actuar desde el miedo y muy probablemente se va a portar aún peor que lo que tú estabas queriendo corregir, ¿no? Pues es que los mecanismos de defensa del cerebro, cuando tú sientes miedo, estás listo para luchar, para huir o congelarte. O sea, si te dicen ahí viene el coco, pues te congelas o huyes, o si ya te ves acorralado, pues vas a tirar golpes y patadas. Y eso es lo que muchas veces vemos como el mal comportamiento de un niño, ¿no? Tengo que luchar porque si no lucho, me voy a quedar solo, me voy a morir. Su cerebro inmaduro le dice, te vas a morir. Si te quedas solo, te vas a morir. Entonces viene ese mecanismo de sobrevivencia y tengo que luchar. Observa a un niño de 2, 3 años que quiere alcanzar algo que está sobre la mesa y no lo alcanza y tú le quitas el plato, se lo mueves, se lo alejas de su alcance, el niño comienza a hacer un drama y un berrinche porque no pudo agarrar lo que quería de la mesa para comérselo, porque su cerebro le está diciendo, te vas a morir si no lo tienes. Fíjate que leí el otro día algo que decía, una nota que decía que los niños que viven en un ambiente violento tienen los mismos como dan las mismas señales
que un veterano de guerra. O sea, su cerebro está sufriendo el mismo efecto de estrés postraumático. Esa era la palabra que quería encontrar. De la misma manera que un veterano de guerra. Así es. Sí, porque mira, el veterano de guerra lo que experimenta, lo acabas de decir, estrés postraumático o en realidad es cuando el cerebro de una persona está expuesta a estrés crónico, produce grandes cantidades de un neurotransmisor, una hormona que se llama cortisol. El cortisol nos permite estar en un estado de alerta. Todos los días producimos cortisol. Por ejemplo, mi cuerpo eleva los niveles de cortisol cuando es hora de despertarme, por eso puedo despertarme, ¿verdad? Porque el cortisol sube y me activa para poder estar en alerta. Cuando hay estrés crónico, los niveles de cortisol son muy altos y si el estrés no pasa, se mantienen altos y me voy a dormir con el cortisol alto. Todos nos vamos a dormir a veces con el cortisol alto, pero dormir bien permite que el cortisol baje. Si no duermo bien, si tengo pesadillas, si tengo miedo durante la noche, no baja, y si al día, cuando me despierto, empieza la violencia porque me levantan con un golpe, me pegan con un grito, y después en la escuela me maltratan, o la escuela, el maestro me maltrata, me humilla, y regreso a casa y me regañan porque me porté mal en la casa, y así se hace la cadena. Entonces hay un estrés crónico. Cuando hay estrés crónico y el cortisol estuvo elevado por un periodo largo de tiempo, produce ese impacto en el cerebro de no poder bajar los niveles de cortisol y el cerebro está en un estado de alerta constante. En el soldado de guerra, cuando regresa, su cerebro está en un estado de alerta constante y cualquier detonante del trauma lo hace inmediatamente estar listo para luchar, huir o congelarse. Lo mismo pasa con un niño que experimenta estrés crónico, ¿verdad? ¿Cuántos niños crecen teniéndole miedo a papá o a mamá? Y cuando llegue tu papá vas a ver, o con amenazas y con gritos. Entonces, cuando de verdad eso causa miedo en el niño, pues su cerebro está en un estado constante de alerta y produce un adulto ansioso, porque ese niño todo el día va a estar con ansiedad de, y a ver cómo me va a ir hoy, y a ver si no me regañan, y a ver si no me dicen, ¿no? Entonces, pues obviamente en cuanto viene el detonante del trauma, el niño explota y ahí ves todo lo que puede suceder. Esto está súper interesante. Me gustaría que profundizáramos un poquito más. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con esto? Muy bien. Gracias. Gracias por continuar en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estás escuchando Latinx Radio y estamos hablando con Juan Porto de el efecto que tiene en un niño vivir en un ambiente violento. Entonces, antes de irnos a la pausa, nos estabas contando esto súper interesante y preocupante, ¿no? Cuando un niño está viviendo en un estrés crónico y su cerebro, ¿qué es? Pierde la capacidad el cerebro de bajar los niveles de estrés aun cuando está en calma. Sí, mira, cuando hay un periodo prolongado de estrés crónico, hay cosas que se alteran incluso físicamente en el cerebro, en donde hay una dificultad para poder regresar los niveles de cortisol y de otros neurotransmisores a sus estados normales. Toma tiempo. Por ejemplo, una persona que ha experimentado estrés crónico durante un periodo determinado de tiempo, para que su cerebro regrese a esos niveles de subidas y bajadas de cortisol regulares, normales, le puede tomar hasta 3 meses. Y aquí hay seguramente muchos papás y personas que nos están escuchando que dicen, ay, en la torre, pues yo vivo estresado. El estilo de vida que llevo hoy estoy estresado. Pues sí, Sí, en eso la puede torre. llevarte a traer niveles altísimos. Yo te puedo decir, en mi propia vida yo lo experimenté. Yo estaba en una etapa de mi vida en que estaba quemado, y cuando pude entrar a una etapa de descanso, puedo decirte por mi propia experiencia que yo pude darme cuenta como más o menos a los 3 meses, por primera vez en ese periodo, un día me sentí realmente tranquilo y relajado, pero no todos tenemos el privilegio de poder hacer esas cosas. Entonces, con los niños y con todos, pues hay un estado de alerta constante que necesitamos bajarlo, ¿no? Encontrar la forma de poder tranquilizarnos. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy buena pregunta. ¿Cómo le ayudamos? ¿Cómo ayudamos a bajar esos mecanismos de defensa? ¿Cómo le ayudamos a los niños a bajar ese estado de alerta? Y déjame decirte que no necesariamente tiene que haber abuso o maltrato dentro de la casa, que digo,
para que un niño esté estresado, ¿no? Y es, de alguna forma, pues es una forma de violencia y no es intencional muchas veces. A veces ni siquiera es intención de los padres causar eso, simplemente es que el cerebro del niño así lo procesa. Entonces, los papás creo que tenemos que estar atentos a cómo responden nuestros hijos a nuestras interacciones. Te pongo un ejemplo. Mi papá, en la casa donde vivíamos, la llave era una llave larga, ¿no? Ya ves que hay unas llaves muy largas, como casi el doble largo de las normales. Había días en que mi papá venía enojado, a veces estresado. Él pasó una etapa de vida, vivimos la época además de las crisis de las grandes devaluaciones, crisis económicas, recesión en el país. Fue una etapa difícil en la familia, pero yo me acuerdo que yo desarrollé una sensibilidad para escuchar a qué ritmo, cadencia, velocidad metía mi papá la llave en la puerta de la casa. De la velocidad y el sonido que producía la llave de la puerta de la casa cuando la abría, mi cerebro automáticamente trataba de predecir cómo venía. Entonces yo estaba en un estado de alerta en ese momento. No te voy a decir que experimenté estrés crónico, pero al menos en ese momento mi cerebro se ponía en estado de alerta y estaba nervioso y asustado porque mi papá me tenía que encontrar haciendo algo porque a él no le gustaba que perdiéramos el tiempo, ¿verdad? Entonces yo corría a agarrar algo en las manos, a tener algo y esa ansiedad. Una escoba rápida. ¿Él tenía malas intenciones? Claro que no, él llevaba su estilo de vida y su ritmo, pero pues por la presión y todo lo que vivía, no tenía tiempo de detenerse a preguntarse cómo mi comportamiento le está impactando a mis hijos. Y lo digo porque si tú eres papá, me estás oyendo, mamá, cómo tu comportamiento puede estar impactando o violentando a tus hijos sin que te des cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se logra bajar? Pues creando momentos en donde podemos conectar, donde podemos escucharnos, donde podemos dar voz y realmente tener esas conversaciones, esos momentos de calma, donde realmente lo que buscamos es la conexión. Al conectar yo puedo entonces entender qué necesita en este momento. Necesita descanso, juego, necesita comida, agua. ¿Cómo puedo ayudar a empoderar su cuerpo para que entonces su mente baje su mecanismo de defensa y pueda darse cuenta que yo estoy una persona segura, cercana, que no tiene que estar en un estado de alerta? Tengo que mostrar quién es el adulto en la relación, ¿no? Yo soy el adulto y es el que tiene que tener dominio propio. Y entonces tengo que regresarme un poco y decir, tienes que trabajar con tu propia vida y tu historia para ver a qué le tengo que poner atención para que mi hijo se pueda sentir seguro, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, ¿no te diste cuenta cómo la pones nerviosa a tu hija por cómo le contestas? Sí, tienes razón. Tengo que bajarle, acercarme con ella y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame. Y poder conectar y acercarme, ¿no? Y poder, digo, todos vamos a fallar en algún momento, no somos perfectos, pero qué tan consciente estás de tu comportamiento, de tus respuestas, para que puedas ayudarle al niño a bajar. Pero es que como dices, o sea, requiere como muchísimo trabajo personal el podernos dar cuenta. Y digo, hay como tips se los paso que justamente tú fuiste invitada en un programa que era Sanando mi propia historia, así que búsquenlo en los programas anteriores en Facebook o en YouTube, porque hablabas precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo puedo sanar mi propia historia para poder ser, ay, perdón por el ruido de la calle, para poder ser el papá o mamá que mi hijo necesita? Pero, ¿qué tal, Juan, cuando sí hay violencia en casa y sí es, hasta ahorita tú nos estás contando, bueno, pues es que la intención puede ser muy buena y todo esto, pero ¿qué tal cuando ya identificamos, oye, a lo mejor papá es alcohólico o mamá es neurótica o y somos la otra parte? ¿Qué le recomendarías si una mamá nos está escuchando y hay un papá violento? O un papá nos está escuchando y hay una mamá violenta, o a lo mejor la relación de pareja es insoportable, pero ellos piensan que están bien porque no están golpeando a los niños, pero entre ellos. O sea, ¿cómo afecta esto al niño? Digo, ya nos dijiste cómo lo afecta, pero ¿cómo podríamos ayudarle a sacarlo de este torbellino? Mira, yo creo que lo primero es que casi todos los que somos papás queremos ver a nuestros hijos llegar a una etapa en la vida en que son personas adultos sanos, ¿no?
que pueden relacionarse de forma saludable con su comunidad, que aman a su esposa, a sus hijos, si es que llegan a tener familia, que devuelven a la sociedad algo bueno, positivo. Creo que todos, aún los peores, queremos que nuestros hijos puedan llegar a ser alguien de provecho en la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que no debo perder de vista. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Y qué estoy haciendo para llevarlo a ese momento? Entonces, si eso lo tengo en mente, eso es lo que me tiene que enfocar y decir, a ver, a lo mejor estoy haciendo algo mal, a lo mejor alguien de nosotros dos está mal, no está funcionando saludable. Dos, yo creo que el siguiente paso sería, si identificas, estás consciente de que, digo, cuando hay violencia y tú no eres la fuente, pues la identificas perfectamente bien. Si tú eres la fuente de violencia y en este momento te estás dando permiso de decir, bueno, sí, yo soy el problema, yo te diría, es como cualquier adicción. Un adicto, el primer paso que tiene que reconocer es que tiene un problema. Paso número 2, pedir ayuda. Reconocer que tienes un problema. Paso número 2, pedir ayuda, porque salir de este tipo de cosas, patrones, estilos de vida, cultura, cosas normalizadas, necesitamos ayuda y decir yo solo no puedo. Reconocer que para que algo suceda y algo cambie, necesitas hacer algo diferente. Y para poder lograrlo es pedir ayuda. Busca ayuda de alguien, de un consejero, de un profesional, de alguien que te pueda decir, oye, ¿y cómo le hago? Si tú eres la fuente de violencia y estás dando ese paso, yo te puedo garantizar que va a haber ganancia y va a pasar algo bueno. Si la otro lado es la fuente de violencia y nomás no quiere entender, yo te diría, ¿qué tienes que hacer al respecto? Porque a veces esa violencia nos ha llevado a cambiar mi sistema de creencias. Hemos escuchado muchas veces que mujeres víctimas de violencia terminan defendiendo a la fuente de la violencia. ¿Por qué? Porque ya está tan afectado su sistema de creencias que dice, no, déjenlo, es que él es mi marido, él sabe lo que hace. Espérame, analízalo bien, porque para poder amar a alguien, primero te tienes que amar tú primero. Entonces, el amor debe ser firme, ¿no? El amor debe ser firme, ¿no? Si hay algo que yo estoy viendo, lo primero que tengo que hacer es dar el paso, recuperar mi voz, expresar mi necesidad y hacer algo al respecto. A veces podemos ayudar a la fuente de violencia si está dispuesto a dejarse ayudar, pero muchas veces tenemos que reconocer que no somos Dios y nosotros no vamos a cambiar a las personas. Podemos invitarlos a hacerlo, animarlos, acercarles recursos, pero no trates de cambiar a una persona porque no se trata de eso, ¿no? A la única que puedes cambiar es a ti mismo. A los demás, por más que lo intentes, no creo que vaya a haber un buen resultado. Invítalo a hacer algo diferente. Si tú eres un niño, alguien que me está oyendo, un hijo que ha sido víctima de violencia, invita a tus padres a reflexionar, pero no trates de cambiarlos. Si tú eres una esposa que está siendo violentada, pues no trates de cambiar a tu marido, invítalo a cambiar, o si te das cuenta que tú eres la fuente de violencia, pues entonces sí, tengo que hacer algo al respecto, necesito ayuda. Y si tu vida corre peligro o tu integridad física corre peligro o la de tus hijos, pues hay que poner un espacio por medio, ¿no? Definitivamente, o sea, por eso te digo, el amor debe ser firme, o sea, te tienes que amar primero a ti mismo y si hay un riesgo, si ya es algo que está afectando su integridad, como dices, su integridad física, emocional, mental, discúlpame, pero será el papá, será la mamá, pero mejor aquí ponemos un límite, hay que ser firme y decir, no voy a permitir eso, porque es lo opuesto a amar, ¿verdad? Cuando yo permito la violencia. Claro, esa cara, o sea, paso uno, si la situación es insostenible, va a ser muy difícil, pero es sacar a los niños de esa situación en la medida de lo posible. No en la medida de lo posible, sacarlos, punto. Claro, y se necesita valor, la verdad es que hay que armarse de valor, pero creo que esa es una forma de amar, ¿no? De ser valiente y denunciar la violencia, ponerla a la luz. Cuando está a la luz, eso ya no puede continuar, no puede prosperar. Entonces, hay que ser valiente porque el amor debe ser firme y decir, hasta aquí, no voy a permitir que eso perpetúe porque repercute no solo en ese momento, sino en generaciones. La violencia se va pasando de una generación a otra. Ni siquiera solo en la vida adulta, en generaciones por venir.
Vamos a ir a una pausa y regresamos al último segmento, donde, Juan, me gustaría que nos ayudes a, ¿qué hacemos si identificamos que un niño está viviendo violencia y queremos ayudar? A lo mejor no somos ni papá ni mamá, a lo mejor somos la abuelita, una maestra, o el abuelito, un tío, no sé. Vamos a regresar después de unos minutitos. Seguimos en Intencionalmente, somos papá y mamá y estamos en esta serie de violencia. El día de hoy estamos hablando cómo afecta a un niño vivir en un ambiente de violencia. Entonces, es un tema delicado y a lo mejor es meternos en camisa de 11 varas o como dicen, no sé cómo va el dicho, la idea es esa. El punto es, ¿qué tal que detectamos a un niño que está viviendo en violencia, pero no es nuestro hijo? ¿Qué tanto podemos hacer por este niño? Hablabas del sistema de creencias, a lo mejor podemos ayudarle a su sistema de creencias, no sé. ¿Qué tanto sí podemos intervenir cuando no es nuestro hijo? Tal vez es un sobrino, un nieto, un alumno, un niño con el que convivimos y podemos detectar violencia. Y bueno, yo creo que en primer lugar el niño debe saber que si yo soy una persona con autoridad moral o de algún tipo de autoridad sobre el niño, poder hablar con él. Y creo que el primer paso es hacerle sentirse amado y escuchado, ¿no? Yo creo que es validar sus emociones, tratar de entender qué está sucediendo y que sepa que es una persona amada, perdón, no que lo sepa, sino que se sienta amado. Y es a veces simplemente darle su voz, que pueda expresar sus necesidades. Pero también creo que la pregunta que nos debemos hacer siempre que experimentamos o vemos algo es, ¿qué haría si fueran mis hijos? ¿Qué haría yo al respecto, verdad? ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Entonces, a veces tenemos miedo de denunciar la violencia, pero creo que es importante. Hay una frase que seguramente alguna vez escuchaste que dice que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Yo no creo que sea el valiente, yo creo que el abusivo dura hasta que el cobarde quiere, ¿no? Entonces, no estoy, de nuevo, es una frase, no estoy diciendo que seamos cobardes por no denunciarlo, pero creo que a veces es tan simple como denunciar a las autoridades, ponerlo en la mira. Algunos piensan, ay, entramos en esos conflictos de intereses, ¿no? Porque he escuchado muchas veces, ¿por qué no te divorcias? Y dicen, por los hijos, aunque en realidad la causa principal es por cuestiones económicas, por conveniencia muchas veces, ¿no? Es que me conviene más perpetuar esto que ponerle un alto. Se O es lo necesita que valor. conozco y no quiero conocer, o sea, me da miedo lo desconocido, ¿no? Así es. Entonces, cuando yo soy el tercero, el que está observando, muchas veces también tenemos miedo de actuar, de denunciar, de usar nuestra voz por miedo a las consecuencias, ¿no? Creo que esa es la parte clave. Haz a un lado las consecuencias y piensa qué sería lo mejor para ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Hay una frase que me gusta mucho, que creo que cabe aquí, que es, le enseñamos, al menos es un principio que aprendimos de una crianza saludable, es, yo no voy a permitir que nadie te haga daño. Por lo tanto, yo no voy a permitir que tú le hagas daño a alguien. Entonces, creo que si vemos lo que está en el principio detrás es, ni de ti ni de nadie voy a permitir que esto suceda. Y creo que cuando somos consistentes en nuestro carácter, es decir, si esto es lo que yo creo y es lo que creo correcto, voy a ser coherente con lo que digo, mostrar mi carácter y decir, no puedo estar de acuerdo en que eso suceda de esa manera. Por lo tanto, yo no puedo hacer nada al respecto, no puedo meterme, no puedo involucrarme, pero sí puedo denunciar a la persona correcta, a la autoridad, a quien tiene esa autoridad moral o legal o social sobre esa situación de que haga algo al respecto. Qué difícil, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Qué hay? Tú tienes mucha experiencia en tu carrera, no nada más con tus hijos, sino también con lo que has visto del impacto que tiene en la vida de un niño en adulto, o sea, cuando ya es un joven o es un adulto,
cuando creció en violencia, ¿no? Ujú. ¿Podrías contarnos algunos ejemplos así como muy generales? Em, pues mira, un niño que viene de un pasado difícil, muchas veces el abuso, la violencia está normalizado. Un día íbamos caminando aquí por la casa, en la calle, y uno de mis hijos iba con un palito rompiendo todas las plantas, ¿no? Y le iba pegando a las plantas y rompiéndolas todas. Entonces yo aprendí que para él esas plantas no tenían ningún valor por el impacto del trauma, por el impacto en su desarrollo. Y ese mismo chico un día, él tuvo un trabajo de cuidar, aquí en Back to Back teníamos un velador y a veces no venía y le decíamos a los chavos si podían quedar en la noche a velar en parejas y dos jóvenes velando en la noche cuando no teníamos cámaras ni nada de eso. Entonces, una vez él se encuentra un tlacuache y corrió a agarrar gasolina, le echó un cerillo, lo prendió, lo grabó con el celular y se lo enseñaba a otros chicos que también venían de pasados difíciles y se reían de lo que estaban viendo. Obviamente yo me escandalicé, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que se estén riendo del sufrimiento? Pero esas son las consecuencias de normalizar la violencia en la familia, ¿no? En su entorno alrededor. Es así, fue un proceso de muchas cosas para que él pudiera entender que eso no era correcto, que eso no estaba bien, y aún así, todavía en su cerebro viene este choque así como que sé que está mal, pero todavía me da risa, ¿sí? Porque se normalizó tanto la violencia. Entonces, hubo un momento en su vida en el que tuvimos un conflicto y yo tenía que lograr que él pudiera responder. Cuando quieres corregir el mal comportamiento, ¿a qué recurrimos la mayoría de los papás? Le grito, le pego, lo sermoneo, lo aíslo, le quito privilegios, casi todos usamos lo mismo, ¿no? Dije, ninguna de esas herramientas sirve con él. Y entonces le pregunté, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Te quito privilegios, te aíslo, te castigo, te sermoneo. O sea, ¿cómo te castigo? ¿Qué consecuencias puedo darte a este comportamiento para que tú cambies? Y la respuesta fue, cuando hacía esa pregunta, le digo, si tú viviste que te dejaran varios días sin comer, si te pegaron con cinturones hasta el cansancio, si te maltrataron de esta manera, ya no hay forma de corrección que se me pudiera ocurrir, que fuera lo suficientemente fuerte, ¿no? Hay una que es siempre fuerte, que es rechazarlo, pero obviamente eso es lo único que no podía hacer, ¿verdad? Claro. Era mi deber estar ahí, estar conectados. Entonces, te puedo decir, las consecuencias que tú puedes ver en el desarrollo de una persona son severas, porque no llega a tener límites. Si yo pude aguantar, cualquiera puede aguantar. Entonces, el riesgo es que esa persona se puede convertir en un esposo abusivo y en un padre violento, porque va a repetir los patrones de vida que aprendió si no rompe ese ciclo generacional. Entonces, es terrible, es fuerte, pero creo que podemos todavía, los seres humanos somos plásticos, nuestro cerebro puede ser transformado. La persona de esta historia que te cuento hoy es un adulto completamente diferente y con una experiencia de vida muy distinta, ¿no? Entonces, creo que vale No la es pena tarde, corregir. nunca es tarde, sí, Así es, porque, nunca es tarde. ¿sabes? Lo que yo menos quiero con ninguno de mis programas es que alguien que nos esté escuchando sienta tanta culpa o vergüenza de los errores que ha cometido como papá o como mamá que lo paralicen. Si nos estás escuchando, mamá o papá, y tú dices, he permitido que mis hijos crezcan en un ambiente violento, la buena noticia es esto que nos estás diciendo, nunca es tarde. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar y de reestructurarse con buenas experiencias, buenas palabras y cambiar este sistema de creencias de nuestros hijos, ¿no? Así es, a veces es simplemente el arrepentimiento, no es nada más pedir perdón. El arrepentimiento implica el reconocer que estoy mal, pedir perdón y el paso más importante que es cambiar de dirección, de rumbo y hacer las cosas diferente. Ahí es cuando verdaderamente hay
genuino arrepentimiento. Y creo que afortunadamente nuestro cerebro es plástico y nosotros podemos establecer relaciones nuevas, pero dar los dos primeros pasos, reconocer y pedir perdón, te abre la puerta a una oportunidad enorme de hacer las cosas distintas. Entonces, yo te diría, si has fallado, porque todos fallamos, nunca es tarde y se requiere de mucho valor, y creo que lo tienes si te armas de valor y dices, me equivoqué. Y necesito ayuda. A lo mejor no lo vas a poder hacer solo y no va a ser de la noche a la mañana, pero decir me equivoqué y buscar ayuda son muy buenos pasos. Así es. Juan, si pudieras recomendarnos algo para leer o para ver o algo, alguien que diga, quiero más de esto, quiero saber más, quiero cambiar esto en mí o en mi familia, ¿qué nos recomendarías? Pues mira, hay muchos libros sobre la crianza positiva. Ahorita estoy tratando de recordar un amigo que tiene un libro, Gaudencio, se llama Gaudí, se me olvidó ahorita su apellido, pero es crianza libre de golpes o algo así, paternidad libre de golpes, no me acuerdo, creo que se llama crianza libre de golpes. Tiene un muy buen libro, Gaudí, hay mucho material, incluso hay un libro que me gusta mucho para entender cómo funciona el cerebro del niño, que se llama El cerebro del niño, así se llama, de Seigel es el autor, está muy ameno el libro. Hay otro libro que se llama ¿Cómo hablar para que los niños escuchen? Y cómo escuchar para que los niños hablen. Son herramientas muy, muy interesantes, ahí tiene varias ideas. Son buenísimo, ese cambió mi vida cuando lo leí en su momento. Además viene como con cómics, con dibujitos y todo así, para los que no les entusiasma, está muy bueno. Está muy bueno el libro. Hay mucho material. Yo les diría, creo que es un buen punto de partida. También nosotros tenemos algunos videos y algo de material sobre los cuidados competentes en trauma en Back to Back. Si buscan nuestros canales en YouTube, hay muchos videos ahí, Back to Back, es Back, dos Back. Y también si buscan Trauma Free World, perdón que está en inglés, un mundo libre de trauma en inglés, traumafreeworld.com, Back to Back México en YouTube. Hay muchos videos que tenemos ahí, podemos apoyarlos. Son algunas de las sugerencias. Yo les diría, cuando te enfermas, vas con el doctor. Cuando te duele una muela, vas con el dentista. Cuando necesitas trabajar en algunos aspectos de tus relaciones, vas con el psicólogo. Yo les diría, es bueno que vayamos a terapia. A veces, no sé, yo no voy cada 8 días al doctor, ¿verdad? El doctor me revisa y a lo mejor necesito un tratamiento por algunas semanas y luego me da de alta. Creo que la terapia psicológica a veces funciona así, a veces simplemente necesito un poco para saber qué tengo que hacer y seguir adelante. Yo les diría, hagan eso, también es muy saludable buscar terapia en pareja, en familia, individual. Nos ayuda, es muy saludable. Hemos malinterpretado que solamente cuando estoy loco voy al psicólogo, eso no tiene absolutamente nada. Es liberador, además, o sea. Una tontería. El psicólogo está enfocado en ayudarte a poder entender en qué necesitas trabajar y cómo puedes salir adelante. Entonces, háganlo, no lo dejen para después. Se nos acabó el tiempo, Juan, pero muchísimas gracias y sí, busquen los recursos que tiene Back to Back. También están en Instagram, en Facebook, en donde los busquen. Si necesitan el enlace porque no lo encontraron, mándenme un mensajito y yo se los mando con todo gusto. Pero la verdad es que te abre los ojos a otro panorama. Hay mucho que hacer. Y es mucho de por qué yo hago esto y hago lo que hago y por qué estoy en este programa, porque yo lo que empecé a conocer lo conocí por medio de ustedes, que me cambió la manera de pensar y de qué quería hacer. También ofrecen algunos cursos, ¿verdad? Entonces, cuando haya disponibles, pareciera que son solo para cuidadores o familias por adopción o por acogimiento, pero realmente ese curso específicamente de cuidador competente en trauma, a mí me
me tronó el cerebro porque vi todo lo que pude haber hecho mejor con mis hijos, pero también lo que ya podía empezar a implementar, a pesar de que ya eran bastante grandecitos. Sí, inicia uno en línea a partir del 1 de julio. Va a ser Ok. todos los viernes de julio. Inicia uno en línea de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, por ahí sí te puedo compartir el enlace. Quien esté interesado, está muy padre, vale la pena. Y como dices, a mí también, cuando yo conocí esto, me cambió la vida y dije, ya entendí qué es lo que tengo que hacer. Creo que estaba haciendo muchas cosas mal y cambió por completo mi vida, ¿no? Mi forma de relacionarme con mis hijos, mi relación con otras personas. Entonces, vale la pena. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Como siempre, es un placer, es muy, nos encanta toda la información y tienes tanto conocimiento que pues aquí te estaremos molestando nuevamente. Gracias. Esto fue Intencionalmente Somos Papá y Mamá y esto fue, lo escuchaste por Latinx Radio. Nos escuchamos la próxima semana.